Muy buenas, nos encontramos aquí en este nuevo video, en nuestro segundo video sobre los fundamentos de la filosofía. En nuestro primer video estuvimos hablando sobre el libro de Spinoza. En esta ocasión nos vamos a centrar más que todo en la introducción a la lógica de Luis Camacho. Eh, los participantes cambiaron, ahora es mi persona, Isa Castillo, Alan Ramírez y Darlene Ramírez, y no son hermanos. Entonces vamos a iniciar con lo que es la introducción. En la introducción, más que todo, Luis Camacho nos quiere entrar más que todo en este ámbito de la lógica. Es importante ingerir que son argumentos. La lógica se basa en argumentos, válidos e inválidos. Y Platón establece como una comparación entre la amistad y la lógica. Como hay amigos verdaderos y amigos falsos, pues así lo hace ver como esa relación, que hay amigos verdaderos también falsos, ¿verdad? Y después nos encontramos con lo que es que la lógica ha sido, o sea, ha sido importante, ha sido y ha formado tanto de nuestro diario vivir que hasta en las carreras universitarias se han planteado cursos que lleven lógica para el desarrollamiento mental de las personas. Inclusivemente también, por ejemplo, se da en lo que es en los exámenes de admisión, que todos los estudiantes que entran a una universidad tienen que hacer un examen de admisión para poder ser admitido en dicha universidad. Y más que todo, esto se basa en metáforas y analogías que los estudiantes tienen que hacer para la aplicación de dicho razonamiento. Entonces, eso sería más que todo la introducción de este libro de Luis Camacho. Bueno, yo soy Alan Ramírez. Para empezar a hablar de este libro de Luis Camacho, la introducción a la lógica, es necesario entender qué es la lógica. Bueno, la lógica se encarga de estudiar las estructuras de la información, como lo decía mi compañero Isaac. La función más extendida de la lógica son los argumentos y las conexiones entre proposiciones. La lógica básicamente son argumentos que se dan a base de proposiciones. Más adelante veremos lo que es. Un argumento está conformado por premisas y conclusiones. Una premisa establece el punto de partida y una conclusión deriva la premisa. Entonces, una conclusión se puede decir que es como un punto y final. Una conclusión se puede decir que es donde termina y cómo termina. Un dato importante que cabe recalcar es que Aristóteles era conocido como el fundador de la lógica clásica, simplemente como dato, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, la lógica se puede ver de diferentes maneras. La premisa falsa con la conclusión y la premisa verdadera con la conclusión falsa. Estas formas pueden ayudar a mostrar un argumento razonable o no. Puede no ser así. Entonces, brevemente, la lógica es como el estudio del razonamiento. La definición que nos muestra Camacho y que utiliza en su libro, La introducción a la lógica, es que la lógica es como una teoría de la inferencia. La lógica de la inferencia expresa que de premisas verdaderas solo hay conclusiones verdaderas. La inferencia es la relación entre las premisas y la conclusión de un argumento. A raíz de todo esto que hemos hablado, Camacho plantea una pregunta que dice: ¿cómo se relacionan las proposiciones que constituyen un argumento? Pues el mismo Camacho nos la responde en su libro. Y es que la inferencia puede ser deductiva o inductiva. En la deductiva, el paso de las premisas va a dar a la conclusión que puede ser, que es necesaria. Cuando la inferencia es válida, si se admiten las premisas, también la conclusión. Si la premisa es verdadera, la conclusión también va a ser verdadera. En cambio, en la inductiva, el paso es solo probable. Es para mirar, no es para dar exactamente si es verdadera o falsa, no, simplemente para ver una probabilidad. Entonces se puede admitir las premisas, pero no la conclusión. Es decir, se puede
decir que la premisa es verdadera, pero la conclusión puede ser falsa. ¿Okay? En la deducción se habla de argumentos válidos o inválidos, que se puede afirmar como verdadero o falso. Sin embargo, en la inducción se habla de argumentos probables o improbables, que queda como una duda. También podemos ver que existe una relación entre la lógica y el razonamiento. Esta se puede aclarar diciendo el ejemplo que utilizó Camacho en su libro. La lógica o lo lógico como adjetivos. Por ejemplo, es común escuchar que nosotros en nuestro hablar muchas veces decimos es lógico que, es ilógico que. Entonces, eso es un buen ejemplo para entender la relación de la lógica y el razonamiento. Entonces, esto sería por el capítulo 1. Mi compañera Darling va a dar unos ciertos detalles de un tema. Entonces, seguimos con ella. Bueno, yo soy Darling y voy a hablar de la lógica y semiótica. El objeto de estudio de la semiótica es el lenguaje. El lenguaje es un sistema articulado de signos que tienen diferentes usos. La semiótica estudia los sistemas de signos. Es un sistema de campo amplio que estudia básicamente los tipos de signos, los usos del lenguaje, dimensiones de la semiótica, las relaciones de los signos con su significado, la relación entre sí y la relación con el hablante. Morris divide la semiótica en tres partes: síntesis, semántica y pragmática. Esto se refiere a las relaciones de los signos con sus usuarios o a los usos del lenguaje. Por ejemplo, una oración puede ser expresada con diferentes intenciones y el significado de la misma dependerá entonces del contexto en el que se pronuncia. Muchísimas gracias a la compañera. Me imagino que continúa usted, compañero. Proseguimos con el capítulo 2. Ok. En el capítulo 2 vamos a tocar un tema que es muy importante, que deberíamos de haberlo tomado antes, que son los términos y las proposiciones. Sé que es difícil y confuso entender, pero para eso estamos, para explicarles. Así que términos y proposiciones. Términos y proposiciones, los dos son términos. Suena extraño, pero son términos. La palabra término es un término y la palabra proposición también es un término. Cabe recalcar lo encontrado en Aristóteles en los primeros 4 capítulos de su obra de la interpretación, que de los términos no se plantea el tema de verdad o falsedad. Sin embargo, es esencial en las proposiciones. Entonces, la relación entre un término y una proposición es la que existe entre una parte y el todo del cual es parte. Entonces, el término significa límite extremo. En ese sentido, el término señala un límite de significado dentro de una proposición, mientras que las proposiciones son términos conjuntos y que aún conservan algún significado. Entonces, para dar a entender esto, la palabra término significa límite extremo. En ese sentido, el término señala un límite de significado dentro de una proposición. Las proposiciones son términos conjuntos que aún conservan algún significado, es decir, que las proposiciones necesitan de términos, mientras que los términos son cosas totalmente separadas de las proposiciones. Se pueden ver individualmente. Ok, entonces, seguimos explicando la lógica, que tiene que ver con razonamientos, y en estos encontramos las inferencias, que es lo que explicamos anteriormente. La deductiva, si el compañero puede pasarla, muchísimas gracias. La deductiva, la inductiva y la abductiva. Entonces, la deductiva hace que las premisas sea necesaria la conclusión, que en las premisas vaya agarrado de la mano con la conclusión, mientras que en la inductiva las premisas hacen probable la conclusión, y en la abducción
es algo un poco más confuso porque da semejanza con la deducción y la inducción. Quiere decir que la aducción inicia con una proposición general, pero a diferencia de la deducción, tiene una semejanza también con la inducción, que es que la conclusión no es necesaria y puede ser falsa. Entonces, tiene un poco de las dos, pero es totalmente diferente a ellas. Entonces, esto sería por estos 2 capítulos y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, compañeros. Está bastante bien explicado, me gustó muchísimo. Espero que a ustedes también les haya servido muchísimo esta información. Recuerden darle a like, comentar, suscribirse, activar la campanita, claramente, porque vamos a seguir subiendo videos. Nos quedan 2 más. Entonces espero que disfruten. Muchísimas gracias, compañeros, por la información y hasta aquí lo dejamos. Muchas gracias.